Bueno, bienvenidos a la primera mesa de análisis de Entrefocos. Esta va a ser no una sección, sino un complemento, parte de lo que es la franquicia de Entrefocos, en el que vamos a abrir inicialmente una mesa de análisis y en su final abriremos un tiempo de debate de 5 minutos en el que nuestros integrantes de Entrefocos y colaboradores podrán en cada mesa de análisis argumentar, defender sus argumentos o rebatir los de sus compañeros. Como ya me comprometí en su día, aparte de las entrevistas y de los reportajes que hacemos en Entrefocos, me comprometí a traer debates y mesas de análisis. Sí es verdad que en su momento ha habido algún que otro análisis improvisado, pero no una especie de debate formal o curto, si lo podemos llamar de esa manera. Así que lo primero, antes de comenzar esta y abrir esta mesa de análisis con los invitados, quería agradeceros, y bueno, también del equipo de Garza Empire, Daniel, Pablo y yo os queremos agradecer vuestro apoyo, que en términos relativos con otros canales y con otras compañías es pequeño, pero que sabemos ya a estas alturas que hay gente detrás viendo con cierta frecuencia nuestros vídeos. En YouTube es verdad que somos 171 personas, pero ya en TikTok hemos alcanzado más de 1000 personas. Esa meta que yo sí es verdad que no os la he llegado a comentar, pero que en su día me propuse. Y en Facebook hemos llegado a 350 seguidores. Para mí la verdad es que con estos datos ya me doy por satisfecho. Mi único propósito, nuestro compromiso y nuestro propósito desde Entrefocos es simplemente poder disfrutar un rato con los que estáis ahí detrás. Que sí es verdad que sois unos pocos, algunas caras las conozco, otras no, pero me quiero dirigir a esas personas que no conozco sus caras y que nos están viendo desde otros puntos, Estados Unidos, que no hemos podido comprobar desde las estadísticas que nos ofrecen los distintos medios, desde países de Latinoamérica, especialmente Uruguay, y especialmente os quería dar las gracias. Así que con esto abrimos la mesa de análisis. Bien, para empezar, como ya sabéis, y he dicho al inicio de abrir esta mesa de análisis, contaremos con nuestros invitados y con los integrantes de Entrefocos. Trataremos sobre todo desde sus puntos de vista de especialización. El tema de análisis de esta mesa, que posteriormente vendrá acompañado con una entrevista a nuestro invitado, que es un biólogo marino, es acerca del tema del que vamos a tratar, el submarino Titán. Y bueno, no tanto el caso, porque sí es verdad que tan solo fueron 5 personas las que fallecieron, pero sino las curiosidades, advertencias y los sucesos que nos ha dado este suceso y este acontecimiento. Desde aquí voy a poner un poco en contexto y abrimos la mesa de análisis. El submarino Titán fue un submarino que se construyó con el objetivo de, evidentemente, hacer una embarcación, pero que únicamente bajara a ver los restos del Titanic. La encargada de esta expedición fue la empresa Ocean Gate, de la que más tarde Daniel os sabrá. Titán fue una embarcación pionera en la exploración submarina. Como datos, fue construido con materiales de última generación como fibra, carbono y titanio, pero que tristemente ha desvelado que en realidad las calidades de construcción y los apaños no fueron del todo excelentes. Y con sus avanzadas características, este sumergible de alta tecnología se sumergió en las profundidades del Atlántico Norte. Aunque Ocean Gate, la compañía operadora del Titán, tenía planeadas varias expediciones, como para ponernos en contexto, al Titanic en 2023, las inclemencias del clima en Terranova llevaron a la cancelación de todas, excepto una. Aquellos aventureros dispuestos a unirse a esta misión debían pagar, amigos, $250.000 americanos por la oportunidad de participar en una expedición de 8 días. Esto como puesta en contexto, antes de abrir la mesa de análisis, que es la que contaremos con nuestros invitados, y queremos hablar de un dato que desde el equipo de redacción del guión de Entrefocos y desde el equipo de redacción de Entrefocos nos ha llamado la atención. Pero antes de que ocurriera toda esta catástrofe, hubo preocupaciones. Ya se escuchaban voces y hubo preocupaciones sobre la seguridad y certificación del sumergible. Un caso, y desde aquí nuestro agradecimiento por haber desvelado esta información al periodista David Pogue, que reveló que todos los que se embarcaban en el Titán debían de firmar un formulario de renuncia a la responsabilidad, dejando claro que la embarcación era experimental y no contaba con la aprobación de ninguna entidad reguladora. Esto ya desvela ciertos agujeros negros que impone
ciertamente. La Marine Technology Society también expresó su preocupación en 2018, advirtiendo sobre posibles consecuencias graves debido al enfoque experimental de OceanGate. Es decir, yo con estos datos los dejo en el aire. Y bueno, poco más o menos que decir que el accidente que ocurrió con el submarino Titán fue debido a una implosión. Esto ocurrió mientras atravesaba la columna de agua, provocando la pérdida de vida de estos 5 ocupantes que iban en el submarino. Se descubrió que la presión del océano profundo superó la presión interna del sumergible y, como os acabo de contar, lo resultó en su colapso y destrucción. Esto fue notificado a las 6:35 de la tarde. Inmediatamente se lanzaron misiones de búsqueda que finalmente encontraron restos del Titán en el lecho marino cerca de los restos del Titán. Como decir, para que os hagáis una idea de la presión que había en este punto, la presión era tal que se calcula que el peso sobre el metro cuadrado sería entre unos 3.500 kilos a 273 atmósferas de presión. Bueno, visto el punto de vista, abro la mesa de análisis con nuestro primer invitado, Pablo Tiedra, historiador, que nos va a contar ciertos detalles y ciertas curiosidades sobre la historia de los submarinos. Así que bienvenido, Pablo. Bueno, pues abrimos la mesa de análisis la primera mesa de análisis de Entre Focos con nuestro historiador Pablo Tiedra. Primero, muchas gracias por tu presencia aquí y quería agradecerte el estar hoy presente en Entre Focos. Todo un placer. Gracias. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Pablo, es ¿qué curiosidades nos traes hoy? ¿Marino Titán o la historia de los submarinos o de qué nos vas a hablar un poco? Pues bueno, primero hablando un poco sobre la historia de los submarinos, tenemos que dejar ya claro desde el principio que no es una idea que haya surgido hace 10 años. Durante toda la historia de la humanidad siempre el ser humano ha intentado, pues eso, intentar ver qué hay en el fondo marino, porque siempre ha habido esa incógnita, siempre ha habido ese intento. Bueno, posteriormente se ha ido desarrollando la tecnología y todo el mundo ha aportado su granito de arena para que se desarrolle la ciencia. Para que te hagas una idea, hay un testimonio que puede ser más veraz o menos, pero nos puede dar ya la idea de que había ese deseo de explorar el fondo marino, que habla de que Alejandro Magno, en una profundidad tan pequeña, en unas aguas no muy profundas, se sumergió con una campana de vidrio para intentar observarlo. Un poquito ahí a los Julio Verne, se puede decir. Pero tienes un ejemplo de eso, o incluso los propios romanos también transmitían esas intenciones de sumergirse. Aunque, bueno, realmente lo que podemos conocer como el primer submarino de forma exacta es uno que es atribuido a un inglés llamado William Bourne creo que en 1578, creo que era. Que lo describió más o menos como algo capaz de sumergirse en unas distancias no muy pequeñas, que podía flotar, sumergirse, expulsar el agua y poder volver a subir. Ajá. Pues parecía ser un prototipo un poquito pequeño. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Pablo, así como tu corta reputación como historiador, pero que no por ello poco importante, ¿eh? Hemos hablado ya aquí en Entre Focos de muchos temas y hace falta una gran habilidad comprensiva, analítica y comunicadora que tienes. Desde aquí te lo quiero decir. Así que, es decir, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿El hecho de que ya hubiera estas intenciones desde hace mucho tiempo o que ya hubiera la iniciativa desde hace mucho tiempo? Pues a ver, siempre sorprende que haya esa intención de que el ser humano tenga esas ganas de explorar lo oculto. Yo siempre lo digo, alguna vez cuando lo comentamos contigo, pues cuando charlo con él sobre este tema. El ser humano es muchas cosas, pues, tanto buenas para malas, pero el ser humano es muy curioso y un poquito rebelde. Seamos sinceros, al ser humano siempre le cautiva lo prohibido, lo oculto, lo que no puede ver, y el fondo marino no es excepción de ello. Ten en cuenta que es una parte de la Tierra que está muy poco explorada, que se han hecho muchas leyendas. Pompeya, por ejemplo, que quedó sumergida y ahí estaba, o incluso el propio Lovecraft, de todo el tema de Cthulhu, ciudades, tal, que esto ya pues entramos a épocas más recientes, menos... Pero es un claro ejemplo. La cosa, a mí pues me sorprende esa iniciativa, que esto, a mi parecer, dentro de un poquito social e histórico, pues también se ha reflejado en lo que ha ocurrido hace unas semanas con el submarino. Esas ansias de intentar ver lo que no se conoce, que pueden incluso llegar a límites de arriesgar mucho. De hecho, ese dato que estaba dando, ¿no? $150.000 americanos, este simple viaje
bajo las profundidades del océano, a 4.000 metros. Sí, es mucho dinero. ¿Qué cosas más te ha podido llamar la atención de los submarinos? Pues, hombre, sinceramente creo que dentro de todo lo de los submarinos me sorprende lo involucrado, como en la mayoría de tecnologías innovadoras, lo involucrado que estuvo la guerra en el desarrollo de estos submarinos. Vamos a poner un ejemplo, si quieres. Te he comentado ya sobre este inglés que comentó sobre esta máquina. Vamos a seguir comento un poquito la evolución que tuvo. Creo que en 1620 un holandés ya empezó a perfeccionarlo un poquito. Sigue siendo muy rudimentario porque sigue siendo 1600. La tecnología no es lo que es hoy en día, pero ya empezó a añadirle poquito a poco más cosas. Era muy práctico, lo he dicho, muy rudimentario. Sí. Pero bueno, lograba inmersiones un poquito más duraderas que fuesen un poco más exitosas sin que pasase cosas al submarino. El nombre de este señor creo que se llama Cornelius van Drevel. Bien, esto tienes un ejemplo. Luego podemos hablar sobre toda esta guerra de Estados Unidos. No es ninguna novedad que Estados Unidos tiene mucha influencia en temas de invención. Aunque es verdad que lo podríamos comentar luego si quieres. España tuvo también cierta aportación en estos campos. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1775, que es un periodo, como ya sabes, de crisis en esa zona, guerra de independencia, Inglaterra, tal, se empezó a utilizar una especie de submarino llamado Tortuga, o Tortoise, me imagino que lo dirían en inglés, o American Turtle probablemente, que fue creado por un señor llamado David Brussel, que básicamente era tripulado por una sola persona y pues, simplemente para transportes o otros temas de menor cosas, simplemente para desgastar un poco Inglaterra. Luego, otra vez Estados Unidos, en 1800, Rubel Fulton perfeccionó este submarino, curiosamente, para Napoleón Bonaparte, porque sabemos todo el tema de relación a la guerra contra Inglaterra, todo lo naval, y pues Napoleón quería intentar hacer ceder a Inglaterra en esta guerra, la guerra napoleónicas. Y pues para eso le presentaron un proyecto conocido como Nautilus, creo que se llamaba, que bueno, pues estaba una especie de submarino para poder contrarrestar la flota americana, que no acabó del todo de entrar, porque ya sabemos cómo sucedió, pero proliferó un poco. De hecho, sí lograron hacer mucho más tarde, bueno, tampoco tanto, pero dentro de la propia década, ensayos con dicha tecnología en la propia Francia, después Napoleón, en Baviera, Suecia y otros tantos países como puede haber en esta Europa. Aunque al final el proyecto no acabó de encajar y fue rechazado tanto por Francia como por Inglaterra. Y finalmente venimos a la conocida y vamos a decir un tema un poco sensible para americanos, por determinadas razones que a lo mejor no tal, pero sin entrar en detalle, la guerra de secesión. En la propia guerra de secesión, la guerra naval fue importante porque el bando del norte, los unionistas, querían que no exportasen sus productos a Europa, a los confederados. Para eso se empezaron a inventar los primeros submarinos, que eran torpederos sumergibles. El ejemplo de ello es el primero de ellos, en 1860, conocido como el CSHL Hadley, que pues, fue el primer submarino en hundir un barco de guerra en esta guerra de secesión. Y a partir de todo ello, pues se empezó a desarrollar, aunque hay que decir que dicho submarino sufría accidentes debido a que las explosiones eran muy violentas y a lo mejor podían ocurrir de forma repentina en la bodega. Esto a lo mejor, como ya hemos visto en la secesión, nos da la idea de cómo evolucionó esto. Luego ya fue avanzando. En 1885, por ejemplo, en Francia se sacó ya un prototipo un poco más avanzado por un señor llamado Gustave que lo llamó el Guimton. Sí, bueno, pues De hecho, mira, fue el primero que incluyó el periscopio. yo cada día, Pablo, me quedo más sorprendido. No, lo digo en serio, la admiración que te tengo es bien grande, ¿no? Bueno, bien curioso y bien eso. Bueno, yo quería aportar un dato en relación a las cosas que has dicho. Lo del Nautilus, evidentemente has hecho una referencia al submarino, pero un Nautilus es un ser vivo que sigue hoy en día, que se considera un de estos seres vivos que es un antepasado viviente, es decir, que han permanecido muchos millones de años sin evolucionar y que permanece en nuestras aguas. Es un
una especie de calamar con concha de caracol bien grande. Bueno, pues nada, pues gracias por atender al programa Entre Focos y vamos con el segundo invitado. Vamos con la mesa de análisis y continuamos. Hemos traído un integrante Entre Focos y bueno, colaborador también en informática y experto en informática, además de ser el director de la compañía Garza Empire. Bienvenido, Daniel. Bueno, antes de comenzar, yo no me considero un experto, me considero un entendido de varios ámbitos o un aficionado. No me puedes colgar de experto porque luego me hacen preguntas que no sé responder. Lo he visto por ahí. Hay una entrevista por ahí que se llama Daniel Hernández, informática y no sé qué más. Es que ya no me acuerdo del título, joder, pero... Sí, algo sobre la IA. Bueno, ahora una pregunta. A lo que íbamos. Como ya has podido, porque has estado aquí en la mesa, venimos hablando del submarino Titán. Y yo quería hacerte varias preguntas, ya que contamos aquí con un experto, para mí lo es, de la informática. Pues te quería preguntar varias cosas sobre este asunto, para ponernos en contexto. ¿Qué fue lo que sucedió y qué curiosidades o qué cosas te llamaron la atención? Si nos lo puedes explicar un poco para la gente que a lo mejor le falta un poco de ponerse en contexto, danos algunos detalles, por favor. Bueno, pues antes de comenzar tenemos que entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de un submarino, el cual se llamaba Titán, de la empresa Oceangate, que pesaba alrededor de unas 10 toneladas. Este estaba hecho principalmente, o mejor dicho, el casco estaba principalmente hecho de fibra de carbono y titanio, los cuales son dos materiales muy resistentes y muy capaces de soportar las presiones submarinas. Entonces, este submarino, hablando de este en concreto, utilizaba un sistema que le permitía subir y bajar llenando unas cavidades de agua Dentro del submarino. dentro del submarino. Y estas cavidades eran vaciadas para subir, ¿vale? Evidentemente. Entonces, lo que según múltiples fuentes dicen es que este sistema de propulsión del submarino tuvo una reducción en su rendimiento o un fallo en su rendimiento, lo que no le permitió ascender a demanda y lo que hizo que el submarino se fuese hundiendo poco a poco. Hay una cosa que te quiero decir, bueno, luego... Es que evidentemente es una pregunta intermedia, ¿no?, del relato que estamos teniendo. Para que la gente sepa, la mayoría de submarinos no se dirigen con un joystick y con un mando como se dirigió este. ¿Qué opinión también? Lo del mandito da para mucho meme y hay bastantes. Algunos pondremos por aquí, pero... Seguro que habréis visto en algunas imágenes del submarino, en telediarios y tal, que no era ni un mando de Xbox, era un mando de Logitech con un diseño similar al de Xbox o al de PlayStation. Bueno, para que no pasara nada. el tema es que no es tan raro ver que en este tipo de aplicaciones se usan mandos de consolas. Y es que un mando de consola es un artefacto al que, digamos, ya estamos acostumbrados de cierta forma las personas jóvenes. Entonces, en temas militares, pilotar drones, máquinas para desactivar bombas, todo tipo de aplicaciones de tema robótica, se utilizan mandos, aparte para abaratar costes, por la simple razón de que nosotros ya estamos medianamente acostumbrados a usar uno, no a usar un mando complejo como es como los que se han visto anteriormente. Bueno, yo otra cosa porque lo he mencionado al principio, el tema de que, bueno, el accidente empezó por ahí, es decir, lo que fue el acontecimiento de la tragedia, ¿no? Luego lo que le ha pasado a este pobre submarino. Bueno, no lo digo por el submarino, también la gente que ha muerto, evidentemente. Iban 4 más el que iba pilotando. Lo digo sobre todo porque, bueno, la principal causa fue que hubo una brecha en el casquete que ya nos has dicho que era de carbono, material muy resistente, hubo una brecha y ocurrió una implosión. Es decir, imaginaros, igual que hay una explosión, una implosión sería que la presión estallido hacia adentro, ¿verdad? Hace que el casco se da para adentro. Sí, de hecho hay varios experimentos por ahí en el que se pone una lata y si tú metes agua fría en la lata y lo pones en agua templada se estruja. Y yo una última cosa que te quiero decir es que ha habido mucho meme y tal, porque me parece que se han hecho unos cuantos viajes antes de que ocurriera esto, y ha habido un chico que lo ha subido a YouTube. Se trataba de, por decirlo de un modo, un viaje experimental. Sí, de hecho, ya os lo he relatado al principio y perdón por interrumpirte, aguántame un momento, el hecho de que firmaban en ese papel y aparecía 6 veces en el papel que firmaron,
que se ausentaba Ocean Gate de la... es decir, si ocurría una muerte o llegaba a ocurrir una de estas acontecimientos de estas características. La verdad es que es un poco escalofriante, como tú dices. Perdón, te he cortado, sí. Pues la verdad es que este tipo de submarinos son un poco especiales. Y es que es un diseño así un poco peculiar, porque estamos acostumbrados, no sé si habréis visto submarinos un poco en general, estamos acostumbrados a naves con unos cascos muy gordos de materiales no tan resistentes, pero sí capas muy gordas. Estamos acostumbrados a submarinos que pesan muchísimo más, cuyo coste es muchísimo mayor, y en este caso este tipo de submarinos tiene este diseño principalmente para abaratar costes. Claro. Bueno, a ver qué es la que le cae a la empresa, porque no lo tengo yo tan claro si no va a caer en quiebra. Habrá que ver qué es lo que ha pasado. Yo ahí no me meto. Bueno, creo que tengo conocimientos, la empresa está afiliada a otra que cotiza en acciones, no quiero ni imaginar qué habrá pasado. Pero bueno, muchísimas gracias, Dani, y desde aquí te agradezco tu presencia una vez más en Entre Focos. Para mí, gran compañero, director de Gaza Empiri. Y bueno, pues nada, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.